pero seguimos en este énfasis de unirnos para crear una cultura de evangelismo como iglesia, crear una cultura de evangelización, de alcanzar a otros para Cristo. Hemos estado hablando acerca de esa necesidad de crear juntos esa cultura de evangelismo. ¿Y qué es crear una cultura de evangelismo? Crear una cultura de evangelismo lo define en cierta manera este autor que he estado citando recientemente, Max Stiles, en su libro Evangelización, cómo toda la iglesia habla de Jesús. Y él nos dice lo siguiente: puesto que creo que la iglesia es el motor de la evangelización, necesitamos desarrollar culturas de evangelización en nuestras iglesias locales también. Así que no solo ofrendamos para que otras iglesias también y la iglesia, la denominación pueda alcanzar en los lugares difíciles, sino también a nivel local. Tenemos que crear esta cultura. Necesitamos iglesias enteras que hablen de Jesús. Cada uno de nosotros, cada uno de ustedes y yo mismo, que hablemos de Jesús. Jesús fue enfático cuando dijo a los discípulos que los haría pescadores de hombres. Y creo que recordamos ese pasaje. Jesús los llamó y les dijo: vengan, síganme, y yo les enseñaré cómo pescar personas. Dice esta versión de la Biblia en este pasaje. También les enseñó en la parábola de la oveja perdida que cuando el pastor pierde una oveja, deja las 99 que están seguras y va en busca de la oveja perdida. Eso lo vemos en Juan 15, una parábola. Yo espero que este día, y pienso que sería bueno que este día comencemos a pensar en una persona, si no lo hemos hecho ya, y podemos decirlo en cierta manera, un pez, una oveja, a alguien que vas a alcanzar, ese pez o esa oveja perdida que necesita de Cristo y que forma parte de ese mar de personas que hay allá afuera, que aún no conocen a Jesús. Piensa en eso. Algo cierto es que yo pienso que nos deben apasionar los movimientos. Cuando hablo de la ofrenda de la Gran Comisión es un movimiento, o el día de la Gran Comisión. Cuando hablo de esto que estamos enfatizando, que es Who's Your One, es un movimiento. Los movimientos le atraen sobre todo a los millennials, a la gente joven. ¿Por qué? Porque les encanta la idea de los grandes movimientos que suceden en su generación. Y yo creo que nos gusta ser parte de algo grande o más grande. Y si lo analizamos bien, ya somos parte de algo más grande. Una vez que tú aceptaste a Cristo, entraste en una misión más grande que tú y más grande que yo. Y por eso queremos ser parte de miles de iglesias, de este movimiento llamado Who's Your One. ¿Y qué es ese movimiento Who's Your One? Bueno, ese mapa que ven allí de Estados Unidos, si lo ven, es la página de Who's Your One. Y en esa página usted va a ver un mapa de Estados Unidos. Está en inglés, yo lo traduje con Google Translate, pero si usted quiere puede entrar allí y específicamente poner su nombre indicando que usted está orando por alguien, para alcanzar a alguien. Y allí en esos puntitos en ese mapa, que no se ven tal vez tan claros, hay muchos puntitos donde alguien está orando por una persona y se van sumando según las personas van indicando que están orando por alguien y van a hacer esfuerzos para alcanzar a alguien. Entonces, somos parte de algo más grande, somos parte de un equipo más grande, quizás de un ejército de personas que quieren alcanzar a alguien para Jesús, de muchas iglesias. Es muy difícil a veces que formemos parte de algo grande, pero creo que tenemos talentos, dones y muchas cosas que podemos utilizar, como pasa en los deportes, ¿verdad? Nos unimos para algo más grande. En los deportes la gente se une, los atletas para alcanzar algo mucho más grande. Y en los deportes hay tres tipos de personas. Hay las personas que son deportistas, que son los que hacen el trabajo en la cancha o donde estén. Están los espectadores o los fans y están los porristas, que son los que animan a la gente. Y personalmente yo pienso que muchos de nosotros quizás podemos ser en ocasiones espectadores y quizás porristas, gente que trata de animar a los deportistas, pero cuando estás en la misión te conviertes en el deportista. Dejas de ser ya el que está mirando o el que está animando a otro y te conviertes en parte de esa misión. Entonces, en lugar de quedarnos al margen, ¿verdad?, gritando, aplaudiendo, agitando, ¿verdad?, como hacen los porristas, esos pompones para que los deportistas se animen, pasa otra cosa. Pasas de espectador a jugar en la cancha y te conviertes en parte de ese movimiento. Y si es el reino de Dios, te conviertes entonces en ese movimiento de alcanzar a otros, que es parte de lo que es el reino de Dios. La Biblia dice que por uno solo que reciba a Jesús hay alegría en el reino de los cielos, dice la Biblia. Nos queremos enfocar entonces en orar, servir, predicar y alcanzar a uno, porque dice que hay gozo en el reino de los cielos, alegría cuando alcanzas a uno. En sus Biblias, si buscan el Evangelio de Lucas, el capítulo 5, el Evangelio de Lucas, capítulo 5, versículo 17 en adelante. Quiero que vayamos viendo ese pasaje, porque el Espíritu Santo, ¿verdad?, va a comenzar quizás a poner en nuestros corazones ese deseo, ese anhelo, una pasión por ese uno que queremos alcanzar.
si miramos este pasaje de la Escritura y vemos lo que sucedió allí. Lucas capítulo 5, versículo 17 en adelante. En el 17 dice, un día mientras enseñaba Jesús, estaban sentados allí algunos fariseos y maestros de la ley que habían venido de todas las aldeas de Galilea y Judea y también de Jerusalén. Ahora, si tú lees la Biblia, el Nuevo Testamento, te vas a dar cuenta que Jesús viajaba de un lugar a otro, principalmente cuando inició su ministerio. Y según recorría los lugares, frecuentemente se encontraba con los maestros de la ley y los fariseos. Ellos eran esos líderes religiosos importantes de su época. Jesús en varias de sus enseñanzas habló en contra de ellos. Y entre algunas razones de por qué hacía esto era que los líderes cargaban al pueblo con exigencias innecesarias para alcanzar la salvación. Y por eso Jesús los enfrentaba. Enseñaba a todos el verdadero camino para ser salvos. ¿Y qué sigue diciendo el pasaje? Dice, y el poder del Señor estaba con él para sanar a los enfermos. Ese era Jesús. Entonces llegaron unos hombres que llevaban en una camilla a un paralítico. Procuraron entrar para ponerlo delante de Jesús, pero no pudieron a causa de la multitud. Así que subieron a la azotea y separando las tejas, lo bajaron en la camilla hasta ponerlo en medio de la gente frente a Jesús. Al ver la fe de ellos, Jesús dijo, amigo, tus pecados quedan perdonados. Los fariseos y los maestros de la ley comenzaron a pensar, ¿quién es este que dice blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Ahora, y esta es una pregunta que aparece muchas veces en los evangelios, ¿quién es este hombre? ¿Quién es Jesús? Es más, Jesús mismo les preguntó a los discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Quién dice la gente que soy? Es una de las preguntas más importantes con la que tendrán que enfrentarse todo ser humano, todos los que habitamos este planeta. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Cristo? Y en una ocasión Jesús se puso en pie en un bote en medio de una gran tormenta, delante de las olas desafiantes. ¿Qué hizo? Jesús reprendió las olas, les ordenó que se calmaran y eso sucedió. Y los que estaban en el bote se miraron entre sí. Entonces se preguntaban, ¿quién es este hombre que cuando habla la creación escucha y le obedece? Y es que era Jesús Dios mismo y sigue siendo Dios mismo. Y solo Dios puede hablar. Y al oír su voz la creación le obedece. Y es una pregunta que todo ser humano se va a hacer. Y hay gente que tú conoces que necesita contestar esa pregunta. Y dice el pasaje, pero Jesús supo lo que estaban pensando y les dijo, esto es importante, ¿verdad? Y les dijo lo siguiente, ¿por qué razonan así? Él sabía lo que había en la mente de ellos. ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados quedan perdonados? ¿O levántate y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, se dirigió entonces al paralítico y le dijo, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Al instante se levantó a la vista de todos, tomó la camilla en que había estado acostado y se fue a su casa alabando a Dios. Todos quedaron asombrados y ellos también alababan a Dios. Estaban llenos de temor y decían, hoy hemos visto maravillas. Y ahora yo quiero que veamos unas cuantas cosas importantes, porque mientras estamos preparándonos quizás para que alcancemos a alguien para el reino de Dios, que vemos aquí en este pasaje. Primero, en este pasaje de este encuentro con Jesús, donde se sana este paralítico, ¿qué es lo primero que vemos? Lo primero que vemos era unos hombres que tenían una misión. Estos hombres tenían una misión. La misión es importante. La misión nos da dirección. Una misión da dirección a toda nuestra vida, a nuestras familias, a negocios, a cada una de las cosas que hacemos. Y si somos cristianos, mucho más, porque la misión es mucho más importante. La misión, ¿qué hace? Te define, nos da dirección. Eso pasa en las empresas, en los negocios, en todo lugar. Donde hay compañías, si estás trabajando en una compañía, ¿qué hacen los jefes? Tratan de mirar si se cumple la misión. El supervisor está pendiente si está ocurriendo y si no te reorienta para volverte al camino, que es la misión. Te vas a recordar la misión y la visión de la empresa o de la organización. Así que si quieres lograr algo bueno, necesitas objetivos claros y una misión clara en tu vida. Cuando hablamos de las redes sociales, usted sabe Instagram, esa red social que usan los más jóvenes, es una aplicación que tú tienes en el teléfono o alguien la tiene, los más jóvenes también, pero es una compañía Instagram, es una compañía grande. ¿Y sabes cuál es la declaración de ellos, de misión? La declaración de ellos es capturar y compartir los momentos del mundo. Capturar y compartir los momentos del mundo. Y cada vez que subes una foto a Instagram, haces exactamente lo que Instagram quiere que hagas, que compartas con el mundo.
tus momentos, que captures los momentos de tu vida y los compartas con todos. Esa es su misión y es lo que los define. Y si hablas de Facebook, otra compañía, no solo una aplicación, es una compañía, tiene una misión también. Y nosotros pensamos, bueno, Facebook es ya la red social de los abuelitos, es la red social de los que van a ser abuelos como yo, o los que tienen hijos y nietos para mantenerse conectados con los hijos y los nietos. Es la de la gente mayor, no la de los jóvenes, no es TikTok y otras más. Pronto yo seré abuelo, así que Facebook es la mía, supuestamente, según lo que dicen los que saben. Pero hablando en serio, Facebook se ha convertido quizás en ese medio donde hacemos pública nuestra vida y mostramos al mundo lo que pensamos y creemos. Y te voy a dar un consejo, si ya eres papá o abuelito, o vas a hacerlo como yo, si le dices a tus hijos y a los nietos, mira, creo que te hagas amigo mío en Facebook, lo más seguro se vayan para Instagram, porque ellos prefieren estar en Instagram. Y eso es lo que puede pasar, ¿verdad? Y no se queden en Facebook contigo ni conmigo. Pero tú publicas lo que para ti es más importante. En la aplicación que tengas, en la red social que tú tengas, publicas lo que para ti es lo que te apasiona y es más relevante. Y yo ahora que voy a ser abuelo, no he publicado eso por Facebook ni ninguna red social, pero ayer me dieron un regalito por aquí. Y esto fue Muriel Iquino, ¿verdad? Muriel Iquino me da un regalito y yo abro aquí y veo que dice, en esta camiseta dice algo. No sé si la vende allá, ¿verdad? The best dads get, dice aquí, promoted to grandpa. ¿Ok? Los mejores padres se convierten en abuelitos. Eso me la regalaron. Ayer eso fue Muriel Iquino y les agradezco. Y es algo que comunica un mensaje. O sea, que no tengo que hacerlo por las redes sociales. Cada vez que yo me ponga esa camisa, va a dar una noticia, va a informar, va a decir, bueno, recibiste un regalo o vas a recibir un regalo, un nieto. Y si me la pongo es para anunciarlo al mundo, esa buena noticia. Porque pienso que es una buena noticia. Voy a ser abuelo. Entonces, hay que poner atención en esto, porque cuando tú recibiste el regalo más importante de tu vida, que es Jesús, Dios te dio también una buena noticia que compartir. Dios te dio la mejor noticia que compartir. Te dio el regalo más grande, que es la salvación, la vida eterna. Pero te dio también el mensaje más importante que vas a compartir. Entonces hay una declaración de misión en nuestra vida, y la vemos también en Lucas, capítulo 19, verso 10. Dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esa es la misión de Jesús. Jesús tenía una misión clara en su vida, una misión clara. Buscar y salvar lo que se había perdido. Entonces, ¿cuál era la definición de Jesús específica? Vengo a salvar lo que se ha perdido. Los hombres que llevaron al paralítico delante de Jesús, ¿cuál era su definición de misión? ¿Cuál era su visión? ¿Cuál era su esperanza? Yo diría que tenían un amigo, y ese amigo ellos querían verlo caminar. Y eso fue lo que los movió a llevarlo a Jesús. Eso los movió a ellos. Y te pregunto entonces, una sola pregunta, ¿qué te da dirección hoy? ¿O qué te impulsa a ti? ¿O qué me impulsa a mí? ¿Qué te hace avanzar en la vida? ¿Cuál es el anhelo en tu vida? ¿Cuál específicamente? Yo creo que hay muchas cosas buenas. Quizás tu anhelo es jubilarte bien o ayudar a tus hijos o dejar una buena herencia a tus hijos, pero aunque todo eso sea bueno, son cosas buenas y son cosas que Dios disfruta que hagas y tengas. Él se le deleita mucho, mucho más cuando tienes una misión mucho más importante. ¿Qué sueños tienes con respecto al reino de los cielos en tu vida? Los sueños de tu vida van más allá de solo vivir el momento, quizás aquí. Estás pidiendo a Dios que te dé algo y te dé el potencial que ya tienes en Cristo para impactar a la vida de otros por la eternidad. Porque Dios quiere hacer eso, quiere usarte para impactar la eternidad de la vida de otros. Y si eso no sucede, entonces quizás estamos perdiéndonos de la misión más importante. Esos son los anhelos que quizás se convierten en lo más importante de nuestra vida, y el anhelo mayor debe ser el mismo de Jesús. Ese es el anhelo de Jesús, que la gente sea transformada y su eternidad cambie. Entonces, si eres un hijo de Dios, el esfuerzo quizás mayor de tu vida sería que otros conozcan de Cristo. Hay un pastor que tiene una iglesia en Estados Unidos, y él dice que cuando era joven era un deportista, era alguien que jugaba básquetbol o baloncesto en la Universidad de Rhode Island, y él quería ser un gran deportista. Él quería ser un atleta de gran rendimiento, de alto rendimiento. Tenía, una dirección clara en su vida.
tenía ese enfoque en su vida, quería ser el mejor atleta posible con las habilidades que tenía. Y Jim Cymbala llegó a la universidad, sintió que Dios lo estaba llamando al ministerio. Y más tarde escribió en uno de sus libros una declaración que definía la misión de su vida. Él escribió lo que anhelaba, ansiaba y deseaba alcanzar. Y dijo, me angustia pensar que podría desperdiciar mi vida y nunca presenciar lo que Dios podría hacer poderosamente a través de mí. Esa fue la misión de vida después que él tuvo claro el llamado de Dios para su vida. Y hay que tener claro eso, la misión y la visión en tu vida. ¿Cómo se relacionan? Para mencionar a alguien famoso, importante en la historia, Aristóteles dijo que el alma nunca piensa sin una imagen. El alma siempre piensa con una imagen. El alma nunca piensa si no ves algo, si no hay visión. C.S. Lewis le llamaba imaginación a eso. Así que hay una imagen que se está pintando dentro de ti. Es posible que ni te des cuenta de eso, pero hay una imagen de lo que tú quieres tener, de lo que quieres hacer, de lo que va a ser la misión de tu vida, que lo está dirigiendo y la está dirigiendo hacia algo. Hay una visión que te mueve y que te define. Entonces, ¿qué es lo que te está impulsando? ¿Cuál es esa imagen del reino de Dios, de lo que Dios puede hacer en su reino, de la manera en que Dios puede cambiar la vida de otros? Y como discípulos de Cristo, los que estamos aquí, si estamos buscando una misión en nuestra vida, ¿por qué no tomamos la misión de Jesús? La de Jesús, el ser usado por Dios para que los perdidos sean alcanzados, que Dios nos use a nosotros como embajadores del Evangelio para que los que estén lejos lleguen a la fe en Cristo, lo que llamamos los perdidos. Y esa fue la misión que Jesús le dejó a los verdaderos apóstoles. Le dijo, por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Así que podemos decir que ellos tenían la misión clara, los apóstoles verdaderos. Y tú puedes decir, y yo, eso fue para ellos. Bueno, mira la misión del apóstol Pablo. Entra en escena más tarde que los apóstoles y él decía lo siguiente, pero mi vida no vale nada para mí a menos que la use para terminar la tarea, misión, que me asignó el Señor Jesús, la tarea de contarle a otros la buena noticia acerca de la maravillosa gracia de Dios, en Hechos 20:24. Así que Pablo tenía bien clara su misión en la vida, muy clara. Y podríamos decir, bueno, eso está bien para Pablo, porque él era apóstol y era misionero. ¿Y qué dice la Biblia de nosotros? De ti y de mí. ¿Cuál es nuestra misión? Dice, pero ustedes son una familia escogida en Pedro. Primera de Pedro 2:9. Ustedes son una familia escogida, son sacerdotes reales y son una nación santa. Son un pueblo que Dios compró para que anuncien sus obras extraordinarias. Él fue quien los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces nuestra misión, si la miras bien, es la misma de los apóstoles verdaderos en la Biblia y la misma del apóstol Pablo. Entonces estos hombres tenían esa misión clara. Ellos tienen también una gran expectativa cuando llegan allí, donde Jesús. Tenían una expectativa inmensa. No se limitaron a decir, bueno, tenemos una misión. Suena bien y ya, y eso es todo. La misión los llevó a una acción. La misión los llevó a hacer algo. Quizás pensaron, ¿y si llevamos a nuestro amigo a los pies de Jesús? Y él hace lo que solo él puede hacer. Y él hace lo que solo él sabe hacer. Y lo sana. Y comienza a caminar. Cuando miro este pasaje, yo pienso en algo que se llama riesgo. Riesgo. Pienso en lo que es arriesgarse. Literalmente, ¿verdad? Hacer algo para Dios y arriesgarse. Puedes pensar en muchos seres humanos, muchos hombres y mujeres en el Antiguo Testamento que se arriesgaron, que hicieron muchas cosas, tomaron riesgos, como Josué cuando enfrentó Jericó, una ciudad amurallada. Y la estrategia que Dios le dio fue, griten y las murallas van a caer. Una estrategia de guerra que no es común, una estrategia de guerra que no es muy buena. Van a gritar y las murallas van a caer. Bueno, pero lo hicieron y obedecieron, corrieron el riesgo, hicieron lo que Dios les dijo y entonces ocurrió lo que iba a ocurrir. Y vez tras vez ves en el Antiguo Testamento personas que hicieron solo lo que Dios puede hacer, porque creyeron en Dios, creyeron en la palabra de Dios, creyeron en lo que Dios le había dicho. Ves allí a Elías haciendo algo que quizás nadie puede hacer, el lograr que vencer a aquellos sacerdotes, orando al Señor y logrando que bajara fuego sobre aquel altar cuando los sacerdotes habían estado intentando, conjurando y tratando de hacerlo y no pasaba nada y el fuego consumió aquel altar del sacrificio. Ese era Elías. Y muchas personas podemos mirar vez tras vez. Miren a Daniel, lo que le pasó cuando estaba Nabucodonosor, ¿verdad? Ellos se enteran de la decisión de Nabucodonosor, que tenía que inclinarse ante la imagen del rey.
Y ellos dijeron, y esta es la contestación de ellos, la contestación de ellos fue, cuando les preguntaron, ¿es cierto que ustedes no quieren inclinarse y adorar la estatua del rey? La contestación fue, no nos vamos a inclinar ni vamos a adorar tu estatua. Y les respondieron así, cogieron riesgos para dar testimonio. ¿Y sabes qué más le dijeron? Bueno, si no lo hacen, entonces serán arrojados al horno de fuego, donde morirán consumidos, calcinados. Ahí ves esta situación en Daniel. Y ves allí la respuesta de estos hombres que amaban a Dios. Ellos le dijeron que no se iban a inclinar, no iban a hacerlo. Pero no solo eso, le dijeron, creemos que nuestro Dios nos puede salvar, pero si pasa que Él no nos salva del fuego, aún así no vamos a adorar tu estatua. No importa, aunque nos quememos. Y estos hombres eran Sadrach, Mesach y Abednego en Daniel. Y vemos estos hombres que corrieron riesgos para dar testimonio de Dios, para dar testimonio de su Dios. Esta mañana leí la noticia triste de una pareja de misioneros que la compartí en Haití, que fueron asesinados. Tanto esta pareja de misioneros como un líder haitiano de misiones, jóvenes, muy jóvenes, 23 y 21 años, un matrimonio. Fueron emboscados, les robaron y los asesinaron. Estaban allí dando testimonio y estaban allí sirviendo a una entidad específicamente misionera que atiende situaciones de niños, que tienen una escuela, que han formado una escuela en Haití, que atiende muchas situaciones duras y lamentablemente fueron asesinados. Y dieron un testimonio grande de lo que es servir y ser fieles a Dios. Y hay gente que se arriesga mucho más que nosotros. ¿Qué dice la Biblia? ¿Y qué nos dice la Escritura? Dice, pero nosotros no somos de los que se vuelven atrás y acaban por perderse, sino de los que tienen fe, y preservan su vida. Y entonces vemos en la Biblia, vez tras vez, personas que mantuvieron la fe. Y te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que te arriesgaste por Dios un poco? Hiciste algo, que avanzaste por fe. Porque todo lo que vemos en la Biblia no es teoría para tenerlo aquí. Si las verdades se quedan aquí en la mente y no me llevan a moverme, no llegan al corazón y no me llevan a moverme a amar a la gente y hablarle de Jesús y llevar esa fe de forma real, entonces estamos llenando la mente de información. El Evangelio transforma la mente, transforma el corazón y provoca que caminemos, provoca que actuemos, que hagamos algo. El Evangelio y el reino de los cielos nos hace avanzar, porque no somos que espectadores, no somos simplemente los que están animando, somos competidores en esta batalla. Y tú eres llamado y llamada a contribuir para el reino de Dios, al avance del reino de Dios. Y estos hombres no solo tenían situaciones fáciles, ellos encontraron un obstáculo. Un obstáculo. Todos nosotros encontramos obstáculos en la vida, eso es cierto, para todo, pero también para hacer lo que Dios nos llama a hacer. Puede ser algo que sea más común en unas personas que en otras. Pero cuando piensas en esa persona que quieres alcanzar para Cristo, cuando piensas en esa persona, siempre hay un obstáculo en el camino. Cuando tratas de alcanzar a alguien, alguien se opone. El enemigo se opone. Muchas cosas ocurren. Y en este punto es importante ver en esta historia que estos hombres estaban intentando cargar al amigo paralítico sobre una camilla. Trataron de llevarlo delante de Jesús, pero la puerta no podía abrirse. Había demasiada gente en el lugar. Estaba atestado de gente. No se podía entrar. Entonces, quizás nosotros hubiésemos ido allá a patear la puerta. Ellos no, ellos fueron más creativos, ¿verdad? En lugar de hacer eso, ellos hicieron algo que no es común, ¿verdad? Es algo que no se le ocurriría a mucha gente. Lo que vemos es que entraron a este hombre por el techo. Hicieron un agujero en el techo para entrarlo. Y entonces vemos a estos hombres haciendo algo que ni siquiera el obstáculo más grande les detenía. A pesar de que tenían ese obstáculo, ellos hicieron lo que había que hacer, ¿verdad? Y hay puertas cerradas, ¿verdad?, en nuestra vida, como la puerta de este lugar donde ellos llegaron, puertas que están cerradas. Hay momentos en que queremos compartir a Jesús, pero hay puertas cerradas. Y Dios nos llama entonces a movernos. Quizá a veces necesitas improvisar un poco, quizá a veces necesitas ser creativo, ¿verdad?, para llegar hasta Jesús y llevar a esta persona a Jesús. Como hicieron ellos mejor decidieron evadir el obstáculo, ir más allá y entrar por el techo. ¿Okay? Cuando intentes compartir a Jesús con tu uno, lo que ya hemos llamado tu uno, la persona que quieres alcanzar,
Piensa en esto, no te rindas cuando ves el primer obstáculo. Ellos no se rindieron, ellos vieron la puerta cerrada, buscaron algo más. No tengas miedo de hacer quizás ridículo. Como quizás ellos pensaron, eso se vería ridículo, nosotros en el techo trepados, pero no pensaron en eso. Tenemos que dedicarnos a perder un poco quizás nuestra comodidad, a que nos muevan un poco el piso, a que salgamos de esa zona de comodidad y perder un poco ese miedo que tenemos, quizás el que dirán, para que nos atrevamos a presentarle a Cristo a las personas y llevarlos a Jesús. Entonces, nosotros a veces nos preocupamos por muchas cosas. Si le hablo a alguien de Jesús, me seguirá hablando, le seguiré cayendo bien. Compártele a Cristo, hazlo simplemente. Eso es lo más importante. Haz lo que Dios te llama a hacer, sin miedo a estos obstáculos, a las primeras cosas que te puedan detener. Ahora estos hombres consiguieron más de lo que esperaban, porque dice el pasaje, que los hombres de este pasaje consiguieron más, en el verso 22. Dice, pero Jesús supo lo que estaban pensando y les dijo, ¿por qué razonan así? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados quedan perdonados o levántate y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, se dirigió entonces al paralítico y le dijo, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y esto era precisamente lo que estos hombres estaban esperando, que su amigo pudiera caminar, ¿verdad? Se levantó de la camilla, tomó la camilla en que había estado acostado y se fue a su casa alabando a Dios. Y esto ya es un milagro increíble, es una historia de esta increíble, estos momentos en la Biblia que tú lees y dices, wow, el poder de Dios es tan grande, el poder de Jesús, lo que puede hacer. Un paralítico se levanta y sale caminando, es algo grande. Y todos quedaron asombrados y ellos también alababan a Dios. La gente alababa a Dios por lo que vieron. Y esto es asombroso, pero aquí hay algo más. Dice, estaban llenos de temor y decían, hoy hemos visto maravillas. Hubo un asombro especial. Hubo un asombro especial, un asombro grande. Porque Dios hizo solo lo que Él sabe hacer. Solo lo que Él sabe hacer. Si nos conformamos con lo terrenal, no veremos lo que Dios puede hacer y el milagro que Dios quiere hacer en ti. No te conformes con lo que es terrenal, la vida cotidiana, lo que pasa. Hay algo más que Dios quiere hacer en tu vida. Dios quiere también sacarte de la camilla. Nosotros estuvimos en esa camilla. Nosotros estuvimos igual. Estuvimos en esa posición también. Estuvimos en una situación donde necesitábamos ser levantados. Nuestro corazón cambió, nuestra vida cambió. Entonces Dios quiere hacer cambios reales en tu vida, no solo retoques, no solo algo externo. Dios quiere cambiar nuestra vida completa desde el interior, trabajo interno completo. Él hace la obra grande de cambiar y transformar el corazón. Y aunque fuimos paralíticos espiritualmente hablando, estuvimos postrados, muertos en nuestros delitos y pecados, dice la Biblia, Jesús nos levantó. Y Dios nos sigue invitando. Dios nos sigue invitando. Y nos invita también ahora que tenemos esta esperanza en nuestro corazón, la única esperanza salvadora en Cristo, que hagamos lo mismo, que llevemos a otros para que sean levantados de su situación, para que sean levantados de su situación como este hombre en esta camilla, para que Dios cambie sus vidas, para que comiencen a caminar una nueva vida, para que comiencen a caminar en fe y en esperanza, en vida eterna y vida en abundancia. Entonces esa persona, ese uno que tú quieres alcanzar para Cristo, sea quien sea, piensa en esto. Es la tarea que Dios te asignó, es la misión que tienes. Y te va a ayudar Dios a que en esa nueva dirección alcances a alguien. Si haces lo mismo que estos hombres, si tienes esta expectativa de que Dios haga algo más grande en sus vidas, y comienzas a orar por esta persona, y comienzas a quizás visualizar cómo sería la vida de esta persona si tuviera a Jesús, cómo Dios lo transformaría o la transformaría. Quizás ahora no es tan agradable, pero ¿cómo sería si Dios entrara a su vida? ¿Cómo Dios la cambiaría? Lo que Dios podría hacer, la imagen de lo que Dios puede hacer. Porque hay vidas, muchas vidas que pueden ser transformadas alrededor nuestro. Están allí esperando que alguien les hable, que los lleve a Jesús. No saben que Jesús es la respuesta. No lo saben. Pero si nosotros le hablamos de Jesús, lo van a encontrar. A eso Dios te llama y me llama. Hay un libro llamado Personas que comparten a Jesús. Y el autor es Darrell Robinson. Y hay una historia allí que te voy a compartir. Dice, había una vez un grupo de personas que se hacía llamar pescadores. Y lo tienen allí creo que en la última página de sus mensajes. En las aguas que estaban a su alrededor había muchos peces. De hecho, toda la zona estaba rodeada de arroyos y lagos repletos de peces. Y los peces tenían hambre.
Semana tras semana, mes tras mes y año tras año, los pescadores se reunían y hablaban sobre su llamado a pescar, sobre la gran cantidad de peces que había y sobre las mejores técnicas de pesca. Año tras año definían con precisión lo que era pescar, creían que la pesca era una ocupación importante y defendían que la pesca debía ser siempre la tarea primordial de los pescadores. Constantemente buscaban nuevos y mejores métodos de pesca y nuevas y mejores definiciones de pesca. Creaban frases ingeniosas y las mostraban en grandes y llamativas pancartas. Estos pescadores construyeron edificios grandiosos a los que llamaron oficinas centrales de pesca. Su argumento para hacer todo lo anterior era que todos deberían ser pescadores y que cada pescador debería pescar, pero se les olvidó algo: pescar. Se les olvidó pescar. Además de reunirse regularmente, organizaron una junta para enviar pescadores a otros lugares donde había muchos peces. La junta contrató personal, nombró comités, celebró muchas reuniones para definir y defender la pesca y hasta decidieron sobre las nuevas corrientes en las que deberían pescar, pero el personal y los miembros del comité tampoco pescaron. Se construyeron grandes y costosos centros de capacitación cuyo propósito primario era enseñar a los pescadores el arte de pescar. Y a lo largo de los años se ofrecieron cursos sobre las necesidades de los peces, la naturaleza de los peces, dónde encontrarlos, las reacciones psicológicas de los peces y cómo acercarse para alimentar a los peces. Los maestros tenían doctorados en pescadología, pero nunca habían pescado. Solo enseñaban a cómo pescar. Año tras año, luego de una tediosa capacitación, muchos se graduaban y recibían las licencias de pesca que tanto habían esperado. Luego eran enviados a pescar a tiempo completo algunas aguas muy distantes y estaban llenas de peces. Muchos respondieron al llamado de ser pescadores, así que se les comisionó, se les envió a pescar, pero les sucedía lo mismo que a los pescadores que estaban en casa, tampoco pescaban. Se enfocaron en hacer otras cosas en vez de pescar. Algunos creyeron que lo que tenían que hacer era relacionarse con los peces de una buena forma para que los peces supieran la diferencia entre los buenos y los malos pescadores. Otros creyeron que era suficiente con que los peces se dieran cuenta de que los pescadores eran buenos vecinos, amables y buenas personas. Ahora, es cierto que muchos de los pescadores se sacrificaron y soportaron todo tipo de dificultades. Algunos vivían cerca del agua y olían todo el tiempo a pescado muerto. Se burlaron de ellos por ser parte del club de pescadores y por llamarse a sí mismos pescadores. Sin embargo, nunca pescaban. Así que imagina los ofendidos que se sintieron cuando un día una persona sugirió que los que no pescaban realmente no eran pescadores, sin importar cuánto creyeran que sí lo eran. Sin embargo, suena lógico. ¿Es pescador una persona que año con año no pesca nada? Y dicho más claramente, ¿podemos ser pescadores de hombres si año tras año no pescamos a nadie? Entonces, escuchando a Jesús y viendo lo que hacía, es tiempo de echar tus redes. Jesús le dijo a los discípulos: tiren la red. La mies es mucha también, los obreros pocos. Es tiempo de comenzar a pescar. Para pescar comienza con uno. Con uno. ¿Quién es esa persona? ¿Quién es tú uno? ¿Quién es esa persona a quien quieres ver que Dios haga en él lo que solo Dios puede hacer? Como estos hombres que llevaron al paralítico para verlo caminar. Ponle nombre a tu pez. Hoy, ponle nombre. ¿Quién es esa persona? Anótalo. Ora por esa persona. Ponle nombre a tu oveja perdida, la que vas a buscar. Te invito a orar. Buen Dios, te damos gracias, Señor. Te damos gracias porque en esta tarde recordamos que también fuimos un paralítico en la camilla. Y no te enfocaste en nuestra condición externa, sino que miraste en nuestro corazón. Y nos dijiste: te perdono. Sabemos que esa es la mayor necesidad de cada persona que está caminando sobre el planeta, el perdón de sus pecados. Y si alguien en esta tarde, aquí en este lugar, escuchando en la radio, Señor, te pido que no busquen los retoques externos de su vida, sino que vean lo que a ti te interesa en su corazón. Que a ti te interesa su corazón. Y que confiesen con su boca que Jesús es el Señor. Sabemos, Señor, que el pecado nos había separado de ti. Necesitamos tu gracia. Te pido, mi Dios, que hoy seas una realidad en la vida de cada uno. Te agradecemos que aunque alguna vez fuimos ese paralítico, nos miraste con
amor. Miraste nuestra condición y nos dijiste, levántate y camina. Y hemos recibido esa gracia. Ayúdanos ahora a compartirla con alguien más. Ponga en nuestro corazón el deseo de ver a una persona entregarte su vida mientras creamos juntos una cultura de evangelismo en la iglesia. Para tu gloria. En el nombre de Jesús, en quien oramos. Amén.